Bueno, ahora vamos con la noticia científica del día. En este caso es la estructura celular. La célula es la unidad funcional de la vida y gracias a ella existimos los seres humanos. Está formada por muchas partes, llamadas orgánulos. Entre ellas caben destacar las mitocondrias. Tienen forma de judía y son unos orgánulos cuya función es la obtención de energía. También encontramos el retículo endoplasmático, en el cual se encuentran los ribosomas, que son unos orgánulos que se encargan de la síntesis y fabricación de las proteínas. También encontramos el aparato de Golgi, cuya función está relacionada con la eliminación de sustancias de desecho. También encontramos centriolos, vacuolas, lisosomas, que son otros orgánulos de menor importancia. Y esto es todo. Ya sabéis, la célula es la unidad funcional de la vida. Y ahora en este reportaje vamos a explicar las dos formas de nutrición, la autótrofa y la heterótrofa. Empezamos con la autótrofa. Es la capacidad de algunos organismos de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo, a partir de sustancias inorgánicas, de manera que para su nutrición no necesitan de otros seres vivos. El término autótrofo procede del griego y significa que se alimentan por sí mismos. Y ahora vamos a explicar la nutrición heterótrofa. Se realiza cuando la célula va consumiendo materia orgánica ya formada. En este tipo de nutrición no hay, pues, transformación de materia inorgánica en materia orgánica. Sin embargo, la nutrición heterótrofa permite la transformación de los alimentos en materia célula propia. Es decir, que la nutrición autótrofa se la fabrican por sí mismos y la nutrición heterótrofa la fabrican el medio. Y ya hemos finalizado este reportaje. Ahora da comienzo la sección naturaleza de este informativo. En esta sección vamos a hablar sobre las diferentes partes de las plantas, como son el cáliz, que está formado por los sépalos, que estos son un conjunto de hojas verdes que están colocadas en la base de la flor. La corola está formada por pétalos, que son hojas coloreadas en el interior de los sépalos. Los estambres son los órganos masculinos de la flor. Están formados por un filamento con una bolsita. Esta bolsita contiene pequeños gramos de polen, en el interior de los cuales está la célula reproductora masculina. Y ahora vamos con la parte femenina de la flor. El pistilo es el órgano femenino. Tiene forma de botella. Y en su parte inferior están los óvulos, que son las células reproductoras femeninas, que forman las semillas de la planta. Y aquí tenemos las partes importantes de la flor. Espero que os haya gustado el reportaje. En la sesión anterior hablamos sobre las partes de la flor. Y ahora en esta vamos a explicar sus dos formas de reproducción. Hay dos, sexual y asexual. Empezamos por la primera, sexual. Se reproducen de dos opciones, por el viento y los insectos. La primera, el viento, traslada el polen. La otra, el polen se pega en las patas del insecto. Y ahora vamos con la otra forma, la sexual. Tiene dos opciones, como en la anterior, vegetativa y por esporas. La forma vegetativa trata de bulbos, estómenes y tubérculos. Y por esporas, la planta suelta muchas células haciendo el éster. Y ya hemos finalizado el reportaje. Vamos a hablar de los hongos, ya que todo el mundo sabe lo que es, pero no sabe sus partes. Aquí vamos a deciros lo que es cada parte. El hongo es un vegetal sin clorofila y sin flor, que crece rápidamente, sobre todo en los lugares húmedos y con pocos alumbrados. La escama, pequeña lámina dura que envuelve y preserva el hongo. Los tubos son los tejidos que envuelven el hongo. Las esporas son los pequeños orificios que hay en la parte superior. El pedúnculo, tallo o pie, es una parte del hongo situada entre el sombrero y el suelo. Escamas, pequeñas láminas duras que envuelven y preservan el hongo. Volva, membrana espesa que envuelve el pie del hongo. Anillo, es una membrana que rodea una parte del tallo. Y laminilla, cada una de las láminas que forma la cabeza del hongo. Y sombrero es la parte superior del hongo, que se puede decir la que da sombra al hongo.
Y ya hemos finalizado este reportaje. Y ahora llegamos al invierno. El invierno, una buena época para comer setas. Y las setas son muy parecidas a los hongos, aunque en algunas partes se diferencian, como son el sombrero, que es la parte más carnosa de la seta, generalmente tiene forma de paraguas, se distinguen por su talla, forma, estructura y tacto. Cutícula, es la capa superficial del sombrero. En algunas especies esta capa se puede separar. Himenio, es la parte inferior del sombrero, de la seta. Está compuesto por láminas y la médula. También pueden contener tubos o poros. Pie, es la parte de la seta que está en contacto con el micelio y que lo une con el sombrero. Se clasifican por su forma, longitud, tipo de anillo, tipo de volva. Anillo, es el velo parcial, cerrado, que protege las láminas, adherido al pie de la seta. Y por último está la volva, es el resto del velo general, que envuelve toda la seta. Esta parte queda adherido al pie en el desarrollo de algunas setas. Y ya hemos concluido este reportaje. Bueno, ahora vamos con la noticia que más éxito está teniendo en el mundo en estos días. Se trata de los minerales y las rocas. Todo el mundo hemos escuchado hablar de estas palabras, pero ¿realmente sabemos lo que son? Ahora os lo vamos a demostrar. ¿Qué es un mineral? Pues un mineral es una sustancia natural, homogénea, de origen inorgánico y de composición química definida. También posee unas propiedades que las distinguen de los demás. Generalmente tiene la estructura de un cristal. Las rocas es el otro término que está teniendo una gran aceptación estos días. Pero, ¿las rocas qué es? Una roca es una mezcla de minerales enlazados por la presión que algún día tuvo la Tierra sobre estas mediante el movimiento de la corteza terrestre. Tal presión unió diversos materiales para juntar todos estos minerales y por tanta presión solo quedó una roca. Ejemplos de rocas pueden ser, por ejemplo, el granito, que es la roca más famosa actualmente. Esto es todo, devolvemos la conexión. Bueno, en noticias anteriores hemos visto lo que es un mineral, pero ¿realmente sabemos distinguir entre ellos? Mediante este reportaje vamos a ver las características que tiene cada mineral. Son 5 y son el color. El color es, como todo el mundo sabe, el aspecto que ofrece a las personas mediante la vista el mineral. Entonces el color puede ser transparente, puede ser opaco o de diferentes tonalidades. También encontramos la dureza. Es un término que nos engaña un poco porque no es lo resistente que es, sino la resistencia que opone el mineral, en este caso, a ser rayado. ¿Cómo se mide la dureza de un mineral? Se mide mediante la escala de Mohs. La escala de Mohs está formada por 10 minerales que van del 1 al 10 según su capacidad a ser rayado. Estos son el talco, en primer lugar, el yeso, la calcita, la fluorita, el apatito, la ortosa, el cuarzo, el topacio, el corindón y por último el diamante, que es el que casi nunca tiene tendencia a ser rayado. También encontramos el brillo, que el brillo es el resultado de la reflexión y refracción que experimenta la luz al incidir sobre el objeto. Existen dos tipos principales de brillo, el brillo metálico y el no metálico, y de ahí hay distintas tonalidades que ya estudiaremos más adelante. También tenemos la densidad, que nos indica lo denso que es un mineral, es decir, la cantidad de volumen que tiene ese mineral dentro de él. ¿Cuál es la fórmula de la densidad? Pues es la masa de dicho mineral por la unidad de volumen y se expresa en gramos por centímetros cúbicos. Esto es todo. Buenas a todos. En este reportaje voy a hablar sobre las mezclas. Las mezclas son una combinación de dos o más materiales en diversas proporciones y siempre se diluyen en un material de estado líquido y se clasifican en dos tipos. Pueden ser mezclas heterogéneas o mezclas homogéneas. En las mezclas heterogéneas se distinguen los componentes. Un ejemplo de mezcla heterogénea puede ser, por ejemplo, una ensalada en la que distinguimos la lechuga, del tomate, del maíz, etc. El otro tipo de mezclas son las mezclas homogéneas. En este tipo de mezclas, llamadas también disoluciones, no distinguimos el material
en menor proporción que se diluye en el de estado líquido. Es por ejemplo el caso del colacao, en el que echamos nosotros el cacao en la leche y se disuelve con néctar. Según la concentración que tengan estas disoluciones encontramos disoluciones diluidas, concentradas o saturadas, según la cantidad de soluto en el disolvente. Esto es todo. Bueno, pues como bien sabemos en la biosfera hay varios grupos de animales, como por ejemplo los moluscos. Ahora vamos a hablar un poco sobre ellos. Los moluscos son metazoos celomados, con un cuerpo blando o segmentado. Típicamente tienen simetría bilateral. Algunas veces algunos le pierden por experimentar su cuerpo, un enrollamiento en espiral o por el diverso desarrollo de las partes. Una cabeza, una masa visceral, recubierta por un repliegue de la pared del cuerpo llamado manto, que forma una concha protectora y deja la cavidad alrededor del cuerpo, denominada cavidad paleal, y un órgano musculoso, el pie. Por el número de especies y de individuos, son el segundo grupo en cuanto a tamaño de todas las formas animales. Y hasta aquí el informativo. En el reportaje anterior estuvimos viendo las características de los moluscos y en este vamos a ver otras características generales de otros mamíferos. Características generales de los mamíferos: aves, reptiles, anfibios y peces. Los mamíferos son una clase de vertebrados que caracteriza sobre todo porque las madres alimentan a sus crías a través de las mamas. De esta característica les viene su nombre. Esto se debe a que al tratarse de animales complejos necesitan estar más tiempo dependiendo de la madre, después de nacer, para adquirir conocimientos propios de esa especie, es decir, nacen inmaduros. Las aves son vertebrados amniotas, de sangre caliente, caracterizados por tener el cuerpo recubierto de plumas, un pico sin dientes y las extremidades anteriores modificadas como alas. Todas las aves se producen mediante huevos y casi todas alimentan a sus crías. Presentan muchas afinidades con el grupo de los reptiles, de los cuales se cree que proceden evolutivamente. Se conocen más de 9.000 especies de aves en el mundo. Los reptiles son animales vertebrados, generalmente terrestres, que poseen una temperatura variable y pertenecen a la cadena evolutiva de los anfibios. Una de las características principales de ellos es que los mismos nacen de huevos, que gracias a su cáscara tan dura no necesitan agua para lograr su desarrollo. A su vez, y por esta razón, la fecundación de los reptiles es completamente interna, y el macho posee un órgano copular. La piel de los reptiles suele estar completamente de escamas, las cuales poseen un grosor considerable, y cada un determinado lapso de tiempo realizan mudas de piel. Una de las características de la piel de los reptiles es que les permite vivir en ambientes extremadamente secos. Los anfibios son vertebrados de cuerpo desnudo, recubierto por tegumento, ni escamas ni pelos. Son de respiración pulmonar, aunque reviste mucha importancia la respiración cutánea y la bucal. No tienen dientes. Son en su mayoría tetrápodos, 4 patas, de fecundación externa. Depositan sus huevos siempre en el agua. Presentan metamorfosis: huevo, larva, renacuajo y adulto. Hay 3 órdenes principales: anuros, sapos, ranas y escuerzos, arodelos, salamandras y tritones, y ápodos, anfisbaenas. Los peces. Está compuesta por el esqueleto, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio y sistema urogenital. En esta práctica se revisa brevemente cada órgano interno de un pez, observando durante la disección. La mayoría de los peces están protegidos por escamas, placas duras que cubren ciertas partes o todo el cuerpo. Hay 4 tipos de escamas: placoideas, cicloideas, extenoideas y ganoideas. Las escamas extenoideas tienen pequeñas espinas en su superficie y son ásperas al tacto. Estas y las escamas cicloideas, lisas y redondeadas, son más comunes en los peces modernos. Algunos peces primitivos poseen duras escamas ganoideas, mientras que los tiburones y muchas rayas tienen escamas placoideas, que son afiladas y con una estructura semejante a la de los dientes. El aparato digestivo de los peces consta por lo general de una boca dotada de hileras de dientes afilados o en forma de cepillo, una faringe, un esófago, un estómago y un intestino que termina en un orificio anal. Los dientes, órganos que componen el sistema digestivo, no están diferenciados con claridad en todas las especies, aunque todas ellas tienen páncreas e hígado. Y hasta aquí con el informativo. Y ahora vamos con las noticias de las capas de la Tierra. Las capas más importantes de la Tierra son la litosfera, hidrosfera, biosfera y la atmósfera. La litosfera es la parte más extensa y desconocida de la Tierra.
Masa rocosa en estado sólido, fluido, situadas a profundidades de más de 6.000 kilómetros, hasta el centro del planeta. Mantienen activa una potente dinámica endógena. La hidrosfera, una película de agua de solo 9 o 10 milésimas como máximo del diámetro terrestre. Envuelve la litosfera. El agua se halla por cualquier lugar. Discurre por el corazón de las rocas, erosiona las faldas de los montes, construye llanuras y playas. La biosfera es una esfera que apenas alza los 20 kilómetros de grosor. Es el espacio destinado a la vida. Se sitúa entre el cielo y el mar, entre la tierra y el aire, y en ella viven millones de especies que nadan, vuelan, corren, excavan, saltan, restan. Es un mundo en ebullición, lleno de seres enormes y microscópicos que cambian constantemente en un equilibrio precario. La atmósfera, auroras polares y rayos, nubes densas y grises, estrellas de hielo, vientos de más de 300 km/h y zonas de calma perenne. Es la atmósfera, un océano de gas continuo, movimiento que protege la Tierra de las radiaciones. Y con eso hasta aquí, con el informativo de las capas de la Tierra. Y ahora vamos con la sección de astronomía. La rotación terrestre. El movimiento de la rotación de la Tierra es aquel que efectúa la Tierra al girar sobre sí misma. Tiene una duración de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Este tiempo que consta de una vuelta completa, al que se ha tomado como referencia a las estrellas, es denominado día siderio. Últimamente está lloviendo mucho, pero ¿sabemos cómo se forman el agua que cae de las nubes? Pues a partir del ciclo del agua, os lo vamos a explicar. El ciclo del agua o ciclo hidrológico es la circulación del agua de la Tierra. El agua fresca de los lagos y ríos, los mares, océanos salados y la atmósfera. Comprende el proceso que recoge, purifica y distribuye el suministro fijo del agua en la superficie terrestre, abarcado algunos pasos importantes. A través de la evaporación, el agua que está sobre la Tierra y en los océanos se convierte en vapor de agua. A través de la condensación, el vapor de agua se convierte en gotas de líquido, las cuales forman las nubes o la niebla. En el proceso de precipitación, el agua regresa a la Tierra bajo la forma de rocío, de lluvia, granizo o nieve. A través de la transpiración, el agua es absorbida por las raíces de las plantas, pasa a través de los tallos y de otras estructuras y es liberada a través de sus hojas como vapor de agua. El agua se mueve desde la Tierra hacia el mar, o bien desde la Tierra hacia el suelo, donde es almacenada y donde regresa eventualmente a la superficie o lagos, arroyos, océanos, etc. Con la condensación del agua, la gravedad provoca la caída del suelo. Y esto es todo.